Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes en especial al país judicial, también al país sindical. Este es En Vivo a Fondo con la CUT, el programa de la CUT. Y agradecemos de entrada nuestro apoyo técnico a Carlos Sillón, a Carol Loaiza y a Mauricio Castañeda. Hoy tenemos de invitado al doctor Gustavo Gómez Arangure y a Jason Viloria Aguas. Del doctor Gustavo Gómez podemos decir que son 38 años de experiencia profesional en Derecho Público, 20 años como magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, 8 como consejero de Estado y 6 años de ejercicio profesional. Ya el doctor nos dirá en qué parte ha sido ese ejercicio. De Jason Viloria, que es de los jóvenes de la Junta Directiva Nacional Judicial, es abogado y estudios en maestría en Derecho Económico, miembro de la Junta Directiva Nacional, como les dije, y es secretario de Educación Nacional Judicial. Con las buenas tardes, saludamos inicialmente, doctor Gustavo Gómez. Un saludo al auditorio. Muy amable, apreciado Freddy, pues, y apreciado Jason. Para nosotros, para mí es un motivo de gran satisfacción tener la oportunidad de contar en esa tarde con un auditorio tan calificado y tan comprometido con las causas importantes de nuestro país. Espero que tengamos un amable recorrido por los problemas que atraviesa nuestro Estado colombiano, nuestra sociedad, nuestro régimen constitucional, nuestro Estado de Derecho y, en fin, toda esta problemática que nos agobia a todos como nación, y aportar, de acuerdo a las posibilidades de nuestras experiencias y nuestras visiones, algunos elementos que nos permitan abrir unos debates y hacer precisiones en torno a esta compleja problemática. Un abrazo para todos y muy buenas tardes. Muy bien. Jason, tu saludo al auditorio. Bueno, muy buenas tardes, ya casi noches, para los compañeros de la Central Unitaria de Trabajadores, a todos los compañeros sindicalistas que se conectan a esta hora y a la sociedad en general. Qué mejor oportunidad que la que se ha brindado para poder hablar de un tema que nos compete, yo creo que a toda la ciudadanía, como lo es la justicia, y qué mejor panel que con el doctor Gómez Aranguren, con quien nos ha acompañado en muchas de las luchas que desde Azonal Judicial y desde el Poder Judicial hemos encarado para poder, como intuía de su presentación, sostener este Estado social de derecho en Colombia, lo que en muchas ocasiones queda en cabeza de los jueces y de los judiciales del país. Yo creo que no hay una familia colombiana que no haya tenido que acudir ante los jueces a través de la acción de tutela para poder garantizar derechos que debería en sede ejecutiva el gobierno asegurar. Entonces, sin duda, la rama judicial viene a convertirse en un bastión importante de la defensa del Estado de Derecho, y qué mejor que los momentos por los que atraviesa el país para poder hablar sobre ella y sobre los riesgos que se yerguen sobre la administración de justicia hoy por hoy. Freddy, muy encantado por esta invitación y bueno. Muy bien, le agradecemos a la CUT, que es nuestra central, el orgullo de pertenecer a la CUT. Bueno, lo que le falta al país, los pesos y los contrapesos. El peso, el doctor Gustavo Gómez con toda su experiencia, y el contrapeso, Jason Viloria, que es de las nuevas juventudes, porque el sindicalismo también requiere de los jóvenes, así como el país. Pues bien, doctor Gómez, antes de entrar en lo que tiene que ver con la reforma, usted nos hablaba del contexto de nuestro Estado colombiano. Entonces, iniciemos por ahí. ¿Cómo ve usted las cosas? ¿Cómo está ese contexto del Estado colombiano? Pues evidentemente de entrada podríamos definir en un solo concepto el momento histórico que vive nuestra nación, y es una agudización de una crisis de legitimidad de la administración pública del país. Cuando hablo de la administración pública y su crisis de legitimidad, estoy señalando que la autoridad en nuestro país no es reconocida como autoridad por los ciudadanos. Existen pugnas de orden político y de orden social, de orden sociológico, de orden cultural, que no se han resuelto. Existe toda una cadena histórica de deslegitimación de la autoridad
en nuestro sistema jurídico-político que ha hecho explosión en este momento en un movimiento ciudadano sin antecedentes y que a los sectores conscientes desde los diferentes ángulos de la sociedad les corresponde canalizar. Es muy importante la reflexión, la capacidad de leer la fotografía de este momento para entender en medio de la crisis el valor de lo que está sucediendo en términos históricos. De alguna manera yo podría concretar que esa crisis de legitimidad implica una reformulación del contrato social. El problema son los actores que deben tener la capacidad de entender este momento y conducir el proceso a un buen puerto. Obviamente, este momento, dada su magnitud, es de gran crisis y de una especie de dilema que si no se resuelve adecuadamente, pues puede generar un retroceso indeseable para la vida de nuestros conciudadanos. O sea que estamos asistiendo a una coyuntura histórica que a la clase trabajadora, pues dado que genera el impulso productivo de la sociedad, le compete tener conciencia clara de lo que está sucediendo y caracterizar políticamente este momento. Ese es más o menos mi enfoque, Fred. Muy bien. Jason, tú eres joven, los jóvenes han estado en la calle. Accionar Judicial acompañó el 28 de abril, el 5 de mayo, el 12 de mayo, el 19 de mayo, y allí estuvo Jason en Bogotá, en la calle. Sobre este momento, ¿qué nos podrías decir brevemente? Bueno, yo creo de que el momento que atraviesa el país actualmente es un momento como difícilmente habíamos visto, por lo menos los jóvenes, en tiempos recientes, un estado de descontento, y eso se ha materializado en las calles, y digamos, gran parte de lo que ha sostenido el movimiento que arranca, yo no me atrevería a afirmar el 28 de abril, sino que venía desde el 21 de noviembre de 2019, se mete la pandemia y casi que ese confinamiento obligatorio pone en suspenso, digamos, esas quejas generalizadas que traía la población colombiana, y que la pandemia agrava. No es que la pandemia generó una crisis económica del país, no, sino que la pandemia agrava esa situación, coloca una situación de mayor dificultad para los jóvenes en el país. 1 de cada 3 jóvenes no estudia ni trabaja, y eso explica, digamos, es decir, la sociedad, hemos fallado como sociedad, hemos fallado como Estado en poder otorgarle a la juventud oportunidades. Pero si uno revisa las cifras adicionales, por ejemplo, en ciudades como la mía, Barranquilla, en donde hay unos niveles de informalidad exageradísimos de más del 60%, y en donde la tasa el 2% de los hogares en Barranquilla no come. Entonces eso explica un poco el fenómeno de cómo eso se refleja en la calle, en la ausencia de oportunidades. Y sin duda es necesario cambios y ajustes estructurales en el sistema económico, y eso es lo que en últimas está pidiendo la gente en medio de una pandemia, y que además sirve de detonante una reforma a la tributaria que le quitaba más plata del bolsillo de los colombianos, menos capacidad de consumo. Era un absurdo, y por fortuna pudimos derrotarla en las calles. Bueno, quienes hacemos parte de la CUT sabemos que no es fácil ser sindicalista, y ahora con el COVID y con la virtualidad se hace más complejo, pero aquí están los sindicatos reconstruyéndose, rehaciéndose, y tenemos que decirlo con toda sinceridad, necesitamos de las bases, necesitamos que las bases estén acompañando estos procesos. Pues bien, entremos en materia, doctor Gómez. Vimos al Consejo de Estado en estos días hacer un foro, trajeron a todos aquellos que intervinieron en las reformas fallidas, y quizás uno siempre advierte que 3 de los gerentes de la justicia, 3 provienen del Consejo de Estado. Es decir, que si hay una crisis en la justicia, el Consejo de Estado tiene algo que ver. Los otros 2, la Corte Suprema, y la otra persona es de la Corte Constitucional. Nos gustaría, usted que estuvo en esa reunión, doctor Gómez, saber qué impresión tiene usted de ese foro y qué se dijo allí, doctor Gómez. Básicamente, el problema es la cuestión justicia en una sociedad o en cualquier sociedad del siglo XXI, como referente de la seguridad jurídica. Esos términos parecen como muy abstractos, y cuando estábamos en el ejercicio de la judicatura y acompañábamos
los temas referidos a los proyectos de reforma a la administración de justicia, nos veíamos como a gatas, como con dificultad para establecer esa legitimación de la ciudadanía frente a los problemas de la justicia. Un poco con más perspectiva, yo observo que el elemento justicia es indudablemente un componente esencial para la vida ciudadana. Es decir, no hay que pensar en la tutela como el elemento legitimador de la justicia. Es la revolución liberal en sí misma la que hace 200 años postuló en la función judicial la razón de ser de nuestras sociedades. En consecuencia, cualquier reforma que se emprenda respecto de la justicia está enderezada a permitir que una sociedad con un mínimo de civilización, es decir, con un mínimo de la capacidad de pensar, resuelva sus conflictos de convivencia en clave de derechos. Porque cuando hablamos de dignidad, la dignidad refleja la existencia de derechos de los seres humanos dentro de un concepto de libertad y dentro de un escenario de igualdad y autonomía. ¿Quién garantiza los derechos que surgen de esa concepción humana, filosófica, antropológica? ¿Quién garantiza que eso sea así? Pues obviamente la figura del Poder Judicial. ¿Poder Judicial qué hace? Da transparencia en las relaciones humanas, resuelve el conflicto y lo permite situar en términos de dignidad, es decir, la experiencia vital manifestada en el ejercicio de los derechos. No podemos, sinceramente, en términos de civilidad, en términos de civilización, vivir sin poder judicial. Y en el caso de los países como nosotros, del segmento de América Latina, que heredó un constitucionalismo absolutamente precario, es decir, formal, pues lógicamente los problemas de la justicia son los problemas de la sociedad, porque es que la justicia es la que limita el abuso de los poderes públicos. Los poderes públicos son manifestaciones de ejercicios democráticos imperfectos. De manera que está de alguna forma inteligible que la sociedad civil organizada en derechos pueda generar fórmulas organizacionales para la captura y el ejercicio del poder, que es la autoridad, el elemento que cohesiona a la sociedad. Pero lógicamente, dentro del marco de constitución, de decantación de una sociedad, es necesario que esos poderes se equilibren. Y cuando esos poderes, como lo decían los filósofos que dieron margen al surgimiento del pensamiento ilustrado, Thomas Hobbes, ese poder es siempre invasivo y expansivo. El límite es la justicia, el poder judicial. Si la justicia no funciona, los poderes se autoproclaman y sobre todo se expanden y tienen la tendencia a ser invasivos, es decir, a ser abusivos. De ahí todo el itinerario del Estado liberal ha sido en función de detener al poder, y la labor del Poder Judicial es justamente colaborar en esa consigna histórica. O sea que si no hay una justicia que opere, que funcione, no tenemos Estado de Derecho. Concretándonos a nuestra Constitución y al momento histórico que vivimos, ¿qué ha pasado con las reformas constitucionales? Lo primero, evidentemente la estructura del Poder Judicial en la Carta del 91 se hizo pensando en que las Cortes de la Constitución del 86, con todas las reformas que se produjeron desde el año de 1910, luego pasando por el año de 1945, y con ese estrujón tremendo que tuvo nuestro país a raíz del 9 de abril del año 48, que se concretó en la única dictadura militar que hemos tenido, que fue desarraigada a través de la participación ciudadana, obviamente muy orientada por los partidos, pues establece por norma plebiscitaria la cooptación en las altas cortes de justicia, que eran esencialmente dos: la Corte Suprema, que viene de Simón Bolívar, y el Consejo de Estado, que viene de 1913, copiando el modelo francés. Entonces,
A partir del 57 tenemos unas cortes básicamente enfocadas en un esquema de cooptación que surge, de cooptación autónoma, que surge en función de, de, de ese paso difícil que fue la reinstitucionalización del país luego del proceso Rojas Pinilla. Y paradójicamente, entre el 57 y el 91, cuando hacemos la carta, las cortes adquieren primero son un club de élites, y segundo, pese a que son un club de élites porque es una cooptación plena, reflejan en la carta del 91 un grado moral de confianza. Ojo a eso. Un grado moral de confianza, que significa que esos magistrados, como son tan cerrados, finalmente, pues son depositarios de lo único, de una reserva moral muy escasa que se tenía en los años 80 frente a la gran deconstrucción y crisis permanente de las otras ramas del poder público, es decir, órganos de control, Congreso y Administración Pública. Cuando iniciamos la Carta 91, modernizamos el Estado colombiano a tono del constitucionalismo de posguerra, es decir, del constitucionalismo que surge luego de la Constitución de Bonn de 1949, que se establece atendiendo la estructura ideológica del derecho, de los derechos fundamentales, como elemento esencial de cohesión política. Y miren ustedes, es un tema que hay que analizarlo con bastante frialdad y con precisión. Nosotros ingresamos en ese modelo. Nuestra Constitución del 91 es una copia de la Constitución de 1978 de España, que con la muerte de Franco y Adolfo Suárez y todo ese proceso democrático copia la Constitución de Bonn, y nosotros copiamos esa carta. Y en el componente de justicia, ¿qué se hace en la Carta del 91? Los asuntos álgidos: Procuraduría, Contraloría, autogobierno. Un juez tiene que ser autónomo, es decir, independiente, como garantía de la ciudadanía, tiene que ser imparcial. Por lo tanto, la justicia deja de depender del Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y se autogobierna. Y lo más importante, se le entregan a las Cortes, se crea el Tribunal Constitucional, que es un legado del constitucionalismo alemán, de Hans Kelsen, en el sentido de regularse el Estado de Derecho a partir de la Constitución y de la guarda de integridad de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Lo importamos, desde luego. Entonces ingresamos con una nueva corte, la Corte Constitucional, e ingresamos con otra nueva corte, que es la Corte Administrativa. Y se le entregan a las cortes tradicionales nuestras, Consejo de Estado y Corte Constitucional, facultades electorales. Eso históricamente es un dato, compañeros, que hay que tenerlo en cuenta, porque se entendía que esos señores de la Corte del 57 al 91 eran una reserva moral. De hecho, ¿cómo llegamos a la Constitución del 91? Pues por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en control constitucional, que le da viabilidad a través de un decreto legislativo de estado de sitio al proceso constituyente que se prohibía en el plebiscito del año 57. Y le entregamos entonces a las dos cortes tradicionales poderes electorales, y ahí comienza la razón de corrupción, de deconstrucción del Poder Judicial. Ese es un asunto que hay que analizar, y obviamente en los primeros 10 años o 15 años de la Constitución del 91 se empieza a observar unos niveles nuevos de corrupción en el funcionamiento de la justicia. La pregunta es por qué las cortes empiezan a perder peso específico y de alguna manera a perder legitimidad entre la ciudadanía. Entonces, esa es la razón, compañeros, por la cual a partir del 2010 empieza a pensarse seriamente en la reforma de la justicia. Pero es por los problemas que se presentan en sentido electoral. Y desde luego,
yo que pasé por las Cortes, fui testigo actuario, es decir, miré y actué de los problemas de carácter administrativo funcional que tiene el ser organismo elector en esa época, procurador, contralor, magistrados de la sala administrativa, magistrados de la Corte Constitucional. Y entonces ese maridaje indeseable del poder político entra a permear las Cortes de Justicia. Y hay un problema muy fuerte que lo tenemos actualmente, y ustedes, los compañeros que están, como dicen ahora, en primera línea en el Poder Judicial, deben tenerlo claro. Es necesario reformular la estructuración de las Cortes de Justicia, porque son como la pantalla de entrada del funcionamiento prístino, es decir, éticamente sustentable, moralmente intachable de un poder judicial. Entonces, ahí tenemos las reformas de la década del 10 al 20. Yo creo que en esa conversación podemos precisar algunos aspectos, pero ese contexto es importante porque yo observo que no lo toca. Muy bien. Entonces, tenemos un problema de legitimidad en las Cortes muy grave. Nunca habíamos tenido los problemas, por ejemplo, de fracasos de moralidad en la Corte Constitucional, de fracasos de moralidad tremenda en la Corte Suprema de Justicia, de problemas gravísimos en la estructuración del sistema acusatorio. Eso no hemos podido arrancar con el sistema acusatorio. No hemos dado con un fiscal que dé el ancho, es decir, que dé la talla. Y obviamente se metió en la actividad de las Cortes un elemento absolutamente deletéreo que tiene que ver con su participación en la elección de funcionarios públicos del orden nacional. sí. Entonces, para no cansarlos, Freddy, te dejo ese panorama para que me preguntes lo que la audiencia le parezca importante conocer, pero ese es el contexto dentro del cual son las reformas de la justicia. Asignatura pendiente. La justicia no copa todos los espacios del conflicto de nuestra sociedad. No tenemos legitimidad, la gente no cree en nosotros. Somos inoportunos. Somos históricamente impreparados para entender el momento que vive una nación y vivimos en un derecho que ya hace tiempos desapareció. No manejamos el concepto de oportunidad, no manejamos el concepto de predictibilidad de los fallos, el concepto de seguridad jurídica y el concepto de eficacia. En conclusión, estamos todavía con una deuda pendiente con la sociedad para hacer una justicia que los colombianos se merecen, que los colombianos nos merecemos. Estas impresiones que nos cuenta usted nos dejan en claro que hay que hacer una reforma constitucional y empezamos fue por hacer una reforma estatutaria. Creo que la coordinadora se ha referido a eso, de que debió pensarse inicialmente si era un proceso en una reforma constitucional y luego bajar a una reforma estatutaria. Legal. Y lo del Estado, de que se estén alineando los astros, de que todos los organismos de control estén alineados, Contraloría, Procuraduría, Defensoría, y cuando uno espera que las Cortes mantengan su autonomía y su independencia, se toman una foto con el presidente y los sindicatos se lo han hecho ver, que debían ser más prudentes y no lo fueron en ese caso. Y entonces vamos a volver sobre ese punto, doctor Gómez. Pero Jason, ahora sí en lo concreto, los sindicatos de la rama judicial, los de la coordinadora, nos vamos a un paro este 25 y este 26. De esos ejes de la reforma en concreto, se ha dicho que afecta la autonomía y la independencia judicial. Primer eje, la burocracia. Segundo eje, por sus excesos. Tercer eje, el gobierno judicial, la carrera judicial y otros aspectos. ¿Podrías contarnos algo rápidamente sobre esta reforma en particular, Jason? Sí, Freddy, un poco para colocar a toda la audiencia en contexto. En medio de pandemia, en medio y muy de espaldas a la ciudadanía, el Consejo Superior de la Judicatura, de una parte, se anima a hacer ejercicio de algo que no había hecho antes, su iniciativa legislativa. Se había tardado aproximadamente 25 años para poder hacer ejercicio de su iniciativa legislativa y se estrena
con la formulación de un proyecto de reforma a la ley estatutaria que, como decías tú hace un momento, no responde, digamos, al orden metodológico adecuado de lo que supondría una reforma a la justicia. Es decir, en primer lugar, una reforma constitucional que nos permita hacer los ajustes a los que alude el doctor Gómez Aranguren en su intervención también, en virtud inclusive de esas funciones electorales que tienen las cortes y que han dado lugar al traste de poder tener, digamos, unas cortes bajo las dimensiones morales previas a la Constitución del 91. Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura se estrena con un proyecto, estrena su iniciativa legislativa con este proyecto de ley. Y por su parte, el Ministerio de Justicia también inicia un proceso de reforma. Recordemos de que ya al Ministerio de Justicia se le había caído cuando estaba bajo la dirección de esa cartera la doctora Lorea Borrero. Se había caído un proyecto de reforma a la justicia que no había alcanzado consenso, a la vez que Cambio Radical también había presentado un proyecto de reforma en esa misma línea y en ese mismo sentido. Lo primero que hay que decir respecto a estos dos proyectos es que nacen mal. Y nacen mal, ¿por qué? Y de hecho pierden un poco de legitimidad en lo siguiente. Y es que en el Acuerdo Nacional Estatal del año 2019, a través de la CUT, logramos acordar con el gobierno nacional un acuerdo, y era que en el proyecto de reforma a la justicia, en la reforma a la justicia que se adelantara, se incluiría una ley de carrera judicial, y que esa ley de carrera judicial sería concertada con las organizaciones sindicales. Ninguno de los dos proyectos, ni el del Ministerio de Justicia, ni el del Consejo Superior de la Judicatura, fue concertado con las organizaciones sindicales. Entonces, de entrada, estamos frente a un incumplimiento por parte del Estado a través de esas dos instituciones, del Ejecutivo y del Consejo Superior de la Judicatura como autoridad administrativa de la rama judicial, frente a lo acordado en el año 2019. Entonces, de entrada, ya eso genera un tufillo que afecta, digamos, la legitimidad de esas dos iniciativas. Se alega por parte del Consejo, no, pero es que han habido audiencias públicas. Y sí, las organizaciones sindicales, y allí está la relatoría que puede ser consultada por todos los ciudadanos, de las intervenciones que a nombre nacional hemos hecho, que a nombre de inclusive los tribunales, los juzgados, muchos actores de la justicia han hecho, y que sencillamente no han sido escuchados o no hemos sido escuchados. Casi que funciona casi como un checklist en donde decimos, bueno, socializamos, y socializamos luego de que está en el trámite del Congreso, pero no escuchamos. Ni tampoco esas observaciones se ven reflejadas en los textos que ya han sido aprobados por parte de la Cámara de Representantes, porque recordemos que del trámite en el que se encuentra el proyecto ahora mismo va a pasar al Senado para primero comisión primera y luego a plenario. Entonces, en primer lugar, hay un problema grande de legitimidad. En segundo, de los aspectos a los que tú aludías y que certeramente señala la coordinadora sindical del Poder Judicial, es que esta es una reforma que se vende, o así ha sido presentada ante la sociedad, como una reforma que no es estructural, sino de que lo que tiene por objetivo es asegurar el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia, facilitando mejores condiciones para la administración. Aquí hay que decirlo, y esto hay que ser claro, la administración de justicia en Colombia presenta unos índices de congestión judicial exagerados. Y eso se refleja en que en los últimos 25 años la demanda de justicia ha crecido un 350%, mientras que la planta de personal ha crecido un escaso 25%. Entonces ya allí vemos un problema estructural de la administración de justicia. No se trata de que los servidores judiciales seamos flojos o no trabajemos. Por el contrario, no conozco un servidor judicial que no tenga un servicio, una calidad de servicio lo suficientemente amplia que lo obligue, inclusive ahora en pandemia, inclusive a extender jornadas de más de 12 horas. Esa es la realidad de los judiciales, y quisiéramos poder ofrecer más para dar mejor respuesta a la ciudadanía. Sencillamente no podemos. Entonces hay un problema estructural. ¿Y cuál es la solución que plantea el Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno Nacional para dar respuesta a ese problema estructural de congestión judicial? Nosotros, Freddy, y los que nos estén observando y sean de la rama judicial, recordarán que por allá en el año 2014 tuvimos un paro prolongadísimo de más de 3 meses, en donde, ¿y por qué? ¿Qué motivó ese paro? Miren, para que la ciudadanía lo sepa, llevamos 4 años de medidas de descongestión. ¿Qué son medidas de descongestión?
son cargos transitorios. En rama judicial nos podemos dar el lujo de no tener, digamos, los altos niveles de corrupción que se derivan por los nombramientos temporales o a través de contratistas. Acá, digamos, Azonal Judicial en sus 45 años de existencia se ha dado una pela grandísima por la carrera judicial y la hemos conquistado, de modo que acá hay plantas permanentes y que deben proveerse preferiblemente por concursos. Que hay problemas estructurales derivados del Consejo Superior de la Judicatura, que los concursos demoran mucho, es otro debate, pero tenemos ese asunto. ¿Qué sucedió entre el 2010 y el 2014? Todos los años había medidas de descongestión y nosotros como organización que le dijimos al gobierno y al consejo, mire, esas medidas de descongestión no son medidas de descongestión, deben ser juzgados permanentes. Y nos dimos esa pela y logramos una conquista para el país, no para la organización sindical ni para los judiciales, para el país. Y fue que se incrementara la planta de personal de la rama judicial y con ello poder ofrecer en mejor forma el acceso a la administración de justicia. Lo mismo hicimos en el año 2019 y logramos otra ampliación de planta. De modo, por eso yo acuño una frase muy importante y es que la administración de justicia termina debiéndole más a las decisiones de las organizaciones sindicales que a la ejecución seria del Consejo Superior de la Judicatura o a la decisión política de parte del gobierno central para poder asignar recursos suficientes. Entonces, lo primero en torno a ese tema es que la reforma no lo resuelve, porque ese debate que creíamos superado, que en lugar de crear medidas de descongestión deben haber jueces permanentes, como decía el doctor Gómez Aranguren, no hemos entendido que la justicia tiene mucho que ver inclusive con los problemas de conflicto del país y del conflicto que se creía haber puesto fin con la firma del acuerdo de paz con la FARC. En Colombia no hay jueces en todos los territorios nacionales, en todo el territorio nacional. No hay presencia del Estado y una forma importante de defensa y de presencia del Estado es a través de los jueces. Entonces, ese es otro elemento que tampoco resuelve la reforma porque lo que plantea es crear medidas de descongestión año a año para satisfacer la ansia burocrática de un órgano altamente cuestionado como lo es el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, en lugar de crear jueces permanentes que resuelvan los conflictos de los ciudadanos, creamos unas medidas de descongestión en donde año a año el Consejo Superior de la Judicatura baraja para ver a quién nombra y cómo provee esos cargos. Pero además, jueces itinerantes. Entonces, por ejemplo, por colocar solamente un ejemplo, entonces en el municipio de Chigorodo, Antioquia, el Consejo Superior de la Judicatura hoy decide crear un juez itinerante y colocarle un juez. Y en 3 meses, sin explicación suficiente, el Consejo Superior de la Judicatura se abroga la posibilidad de trasladar ese juez que estaba en Chigorodo, Antioquia, a Casanare, a Caquetá, a cualquier otra parte del territorio nacional. Y eso genera problemas, más que facilitar acceso a la administración de justicia, genera mayores dificultades para que el ciudadano pueda acceder. Pero además se disfraza, mantiene otro elemento altamente lesivo, y es que privatiza la justicia. El doctor Gómez Aranguren en su intervención hacía alusión a un principio básico del Estado de Derecho y que debe regir a la administración de justicia, que es el principio de independencia judicial. Es decir, en toda sociedad democrática, los ciudadanos deben acceder a un tercero imparcial, independiente, que resuelva sus conflictos. En Colombia, y aquí hay una tensión que genera la misma Constitución Política del 91, la Constitución del 91 tiene tensiones importantes, y es desde la Constitución que se faculta, se le quita poderes jurisdiccionales a la rama judicial y se faculta para, como sucede con todo lo demás, con salud, con educación, con todos los servicios públicos, se le otorga para que la administración de justicia pueda ser operada por terceros, por particulares. Entonces, hoy encontramos que más de 41 entidades administrativas cumplen funciones jurisdiccionales, es decir, entidades del gobierno o delegados del gobierno como los superintendentes. Entonces, ese principio de independencia judicial empieza a trastabillar un poco, porque ya entonces tenemos agentes del Ejecutivo administrando justicia, pero también particulares como notarios, como centros de conciliación, centros de arbitraje, y eso va generando o mermando más, digamos, el hecho de que el ciudadano pueda acceder a un juez independiente. La reforma plantea ese mismo modelo, siguiendo entregándole más funciones a particulares y a entidades administrativas. Es algo que nosotros hemos denominado la privatización de la justicia, pues no es lo mismo poder acceder, por ejemplo, a un juez civil que le resuelva el problema, el conflicto que usted tiene, por colocar un ejemplo muy breve,
sobre un arrendamiento a tener que, por ejemplo, pactar en los contratos de arrendamiento, concurrir a un árbitro que va a tener que pagar esos honorarios a ese árbitro para que resuelva ese conflicto. Entonces, eso es un poco más de lo que trae la reforma a la justicia y que dificulta poder facilitarle acceso a los ciudadanos. Miren, para colocar un ejemplo que es un poco odioso, el estándar internacional que ha fijado la OCDE en materia de justicia fija que en los estados debería, para tener un estándar de calidad en la administración de justicia, deberían existir 65 jueces por cada 100.000 habitantes. En Colombia solamente hay 11,8 jueces y ese 0,8 lo logramos en el paro del 2019 con ampliación de planta, llegamos casi a 12 jueces por cada 100.000 habitantes. Entonces el rezago es considerable y requiere inversiones por parte del Estado en forma considerable. Nosotros desde Azonal solemos decir una frase que molesta mucho al gobierno, pero que es muy cierta, y es que a pesar de que, como decía al inicio, en mi primera parte de la intervención, y es que la justicia sostiene en gran medida el Estado de Derecho de los países, somos en Colombia, cuanto menos, la rama seca del poder público. ¿Y por qué decimos que somos la rama seca del poder público? Porque nuestro presupuesto hoy no sobrepasa más allá de 1,67%, y adicional a eso, no tenemos plena autonomía presupuestal. Casi que hay que pedirle permiso a Hacienda para poder, digamos, disponer de recursos en forma adecuada y debida. Y tenemos déficit presupuestarios acumulados. Pero hacia además le sumamos a una entidad que gobierna y administra, que hoy administra la rama judicial, pero que el proyecto de ley contempla que gobierne la rama judicial, como lo es el Consejo Superior de la Judicatura. El asunto se vuelve un poco más turbio y más difícil porque nosotros, digamos, que hemos podido tener acceso a la documentación, a cómo funciona la administración de justicia, la gerencia de la rama judicial, podemos afirmar sin temor a dudas, y no lo dice Jason Viloria, ni lo dice Azonal, ni lo dice la coordinadora, lo dice la Contraloría General de la Nación. Hay unos déficits importantes en ejecución, hay unos problemas estructurales en materia presupuestal y en materia de ejecución presupuestal, que es lo más alarmante. Es decir, tenemos pocos recursos que no alcanzan, pero además los ejecutamos muy mal. Y esa reforma lo que hace es fortalecer a ese órgano. Entonces, y politizándolo. O sea, la función nominadora hoy en la rama judicial, a diferencia de la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación hay un solo jefe, que es el Fiscal General de la Nación, y todo funciona, todo el resto del andamiaje funciona como delegado suyo, y él puede nombrar. En la rama judicial teníamos dispersa la función nominadora, es decir, el Consejo Superior de la Judicatura administra, digamos, el aparato de la justicia, pero la nominación se diluye entre tribunales y jueces. A este proyecto lo que intenta es concentrar esa función en un órgano. Y ya sabemos lo lesivo que es la concentración de eso, por lo menos de la experiencia de la Fiscalía. Y todo eso lo incluye la reforma a la justicia. Quisiera de pronto dejar un poco para más adelante lo relativo a la carrera. Jason, de alguna forma el viceministro en la plenaria, la noche de la plenaria de la Cámara, la fotografía que él presenta es que de los 3 millones de procesos que se adelantan ante la justicia o se presentan, 1 millón de procesos no se tramitan. Es decir, que 2 millones de procesos son los que se tramitan y ahí está ese faltante que es que requiere más jueces. Pero bueno, hablando con el doctor Aranguren y lo que nos ha contado aquí, yo pensaba que el equilibrio de poderes era la disputa que se está dando, pero el doctor Gómez nos ha presentado un escenario más complejo, sería como el desencuentro de poderes, y nos dice que se han importado figuras de otras constituciones y creo que tenemos que ir hacia una reforma constitucional más consecuente. Doctor Gómez, en ese escenario, ¿qué podrían hacer los sindicatos de la justicia? ¿Cómo ve usted cuál es el papel de los sindicatos de la justicia en este contexto? ¿Cuál es la labor primero de los ciudadanos? Tener una lectura clara del momento que vive su sociedad, su país. Eso es sociedad civil. Pero el sector de la justicia tiene una tarea que me parece muy importante.
sin justicia, sin estructura de poder judicial, no hay Estado de Derecho. Es decir, ustedes en este momento y a través de la historia del Estado liberal, que data del siglo XVIII, lo que sostiene la respetabilidad y la dignidad de una sociedad es la figura del juez. En consecuencia, yo pienso que lo primero que hay que hacer, y a los compañeros de la coordinadora se lo digo con todo el afecto, es construir el haber moral de los ciudadanos que ejercen la judicatura. Es decir, que a ustedes los abrume la sensación de representar el talante moral, no en términos decimonónicos ni fantoches de lo que significa hablar de moral sin saber qué es eso. El talante moral es el compromiso con la dignidad de los seres humanos. Es decir, podríamos decir que si un país no tiene un poder judicial convencido de lo que significa históricamente para una sociedad civil, para una nación, estaríamos perdidos. Entonces, los sindicatos debemos trabajar profundamente en elevar el nivel moral de los compañeros que trabajan y buscar un juzgado, o mejor, un poder judicial democrático. Democrático, ¿qué significa? Y eso es importante que lo tengamos claro. Significa horizontal. Es decir, ¿qué diferencia hay entre la función que cumple un magistrado de una corporación nacional a un juez que cumple una función jurisdiccional en un municipio apartado de nuestro país? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Son los sueldos y de pronto algunas significaciones en las consecuencias de sus decisiones. Pero en términos de sociedad civil, un funcionario es igual al otro. O sea que busquemos una justicia completamente horizontal, que eso eleva necesariamente la dignidad. Necesitamos jueces escogidos, funcionarios judiciales, es decir, compañeros que hacen la parte administrativa del juzgado, seleccionados por el sistema de carrera, el mérito. No hay más. En una sociedad democrática no hay más forma de elegir un sistema de justicia y un sistema de administración pública que el mérito. El Estado absolutista, en el Estado medieval, que nosotros tenemos mucho de Estado medieval, la función pública se ejercía en función de los estamentos, de la nobleza, de la posesión de la tierra y del nexo con las religiones. Cuando viene la democracia y viene el imperio de la razón y la comprensión de igualdad, autonomía y fuente de autoridad a partir de la sociedad civil, pues entonces todos somos iguales. Entonces vamos a buscar una judicatura democrática, que todos seamos iguales en dignidad, que seamos iguales en ese peso que significa sostener el Estado de Derecho. Si compañero Jason Viloria no siente sobre sus hombros lo que significa la Constitución Nacional y los derechos de la gente que van a su despacho en procura de eficacia del orden jurídico, pues está perdido. Si Freddy no siente esa misma compulsión patriótica de ejercer el poder de la democracia, de la civilidad, estamos perdidos. Entonces vamos a trabajar, Jason, tú que estás de secretario de Educación, en profundizar el compromiso histórico con su país, recuperar lo que significa nuestra Constitución, lo que significa los derechos fundamentales de la gente y defenderlos. No solo en la decisión judicial. Observen cómo fallamos en nombre de la República de Colombia. República somos todos. Y obviamente no hay poder militar, no hay poder político congresional, no hay diputación, no hay consejo que no sea someter a la ley, y ustedes los jueces son los que hacen que todos obedezcamos la ley. Entonces, esa es una lucha muy importante en la construcción de ese compromiso esencial. Ahora bien, lo que mencionaba Jason sobre el Consejo de la Judicatura, eso nació muy mal, porque nos dirige la rama judicial, que es un
que es un ejercicio administrativo técnico, unos señores empíricos. Los nombran las cortes, sin criterio. ¿Cuál es el criterio? El que más empuje, que consiga los votos y sale elegido miembro de una judicatura, que no es judicatura porque es un fenómeno administrativo. Nosotros en el 2012 y en el 2015 luego estábamos tratando de impactar fuertemente el Consejo de Judicatura para cambiarle su naturaleza, volverlo una junta directiva y concentrar las funciones técnicas en un órgano. Lo que pasa es que el gobierno metió delegados en ese órgano de dirección y eso afectaba fuertemente un principio constitucional y esencial de cualquier Estado de Derecho, que es la independencia. Entonces, estamos entregándole un carro, que es un carro de carreras, que tiene una capacidad de desempeño impresionante, que es la justicia, el poder judicial en una democracia, esa es la justicia. Es decir, es un carro sin el cual no se mueve el aparato global de lo que es una sociedad organizada. Si ustedes, los jueces, no funcionan, no hay forma, compañeros, para que vivamos en mediana armonía. El juez penal se compromete con aplicar el poder represivo y punitivo del Estado dentro del marco de la civilización. El juez civil regula las relaciones económicas. El juez de derecho público controla el ejercicio del poder. La fiscalía investiga los crímenes. Entonces, eso es sine qua non. No hay Estado sin ustedes. Entonces, el elemento de pertenencia, de compromiso con la ciudadanía es esencial. Y el Consejo de la Judicatura son unos conductores de un auto que tiene muchas especificaciones, pero que no saben manejar. Entonces, calculen ustedes cuál es el desfase. Eso es estructural. La reforma de la ley estatutaria de la justicia es el respiro que le quedó a este gobierno por su fracaso estructural en reformar la justicia. Y se va por una ley estatutaria que no puede modificar los vicios esenciales que tiene el Poder Judicial. Esa ley estatutaria lo que debe hacer es profundizar la carrera judicial. Nosotros debemos llegar al cargo de juez municipal y al cargo de magistrado de una alta corte por mérito. No hay duda. Ese es el compromiso político de la coordinadora. Y vamos buscando una reforma a la justicia en la parte orgánica. ¿Cómo vamos a...? La designación de funcionarios es un ejercicio del juez, porque hay una relación de confianza del juez con sus funcionarios. Porque el juez es muy vulnerable. El juez es poderoso, pero tremendamente vulnerable. Porque es el que pone la cara. Porque es en donde confluyen todos los intereses contrapuestos y todos los esquemas desviados de la sociedad que tenemos expresados en unas formas muy elaboradas de criminalidad, caen en el juez. Entonces, ¿qué hace el juez teniendo esa gran responsabilidad y afrontando por fuera del régimen de carrera la abdicación de su capacidad de elegir sus compañeros de trabajo? Eso es muy delicado, que se mete el Consejo de la Judicatura en eso. Además, ese organismo es colegiado. Y un organismo colegiado no es apto para tomar decisiones administrativas. Las decisiones administrativas son oportunas, son técnicamente sustentadas y deben tener ejecución inmediata. Para que los compañeros que no trabajan en la justicia lo sepan, cómo es de grave, nosotros tenemos una convocatoria, la convocatoria 27, para seleccionar jueces, magistrados de todo el país, que no ha podido arrancar. Y hace 4 años que van en eso. Entonces, para ser juez en este país, tiene uno no que saber mucho, tiene que aguantarse esperar 6 o 7 años. Y entre tanto, ese vínculo es de provisionalidad, y ese vínculo de provisionalidad no tiene el compromiso y la independencia del juez, porque la carrera es para que ustedes sean independientes. Nosotros, los que comenzamos en los años 70 la judicatura, le tocaba a uno cada 2 años hacer un ejercicio de pleitesía en los tribunales para que lo nombraran. Claro está que pasaban los 2 años y si se hablaba mal de ese juez, no lo nombraban más.
salía rápido del tema. Entonces, nosotros tenemos problemas muy graves. Ustedes están más que nunca, compañeros, más que nunca en este momento histórico de la patria, están más que nunca legitimados por la lucha de una judicatura democrática. Es decir, la tarea es inmensa. Sí. En los años 70 y 80 y 90, la lucha sindical fue fundamentalmente por dignificar las condiciones del juez en términos de remuneración. Ahorita tiene que ser una lucha mucho más política, Freddy y Jason. ¿Política en qué sentido? Política en que debe impactar la estructuración del poder. Cuando uno tiene una visión política, tiene una visión de Estado, que es lo que le falta a este gobierno. No tienen visión de Estado. Y por eso un problema que era pequeño se les creció. Entonces, el juez tiene que saber que es un poder político, porque limita al poder que se origina en las elecciones a través de los órganos de elección popular, presidente y organismos elegidos popularmente. Y tiene un magisterio moral, que es la vigencia de los derechos de la gente. Mejor dicho, es mejor ser juez que ser cura, porque ustedes son indudablemente los garantes de la estabilidad moral de una sociedad. Y son además referente de comportamiento colectivo. Es decir, otra tarea de los sindicatos de la rama, que haya muchos sindicatos, me gustaría que hubiese uno solo, porque la unión hace la fuerza, es una ley básica de Pascal, creo que es. Pero realmente es muy importante que ustedes den testimonio con su ejecución práctica, con el compromiso a fondo con los valores supremos del orden jurídico. En consecuencia, yo sí quiero un poder judicial militante por la democracia, beligerante por conceptos esenciales de lo que se entiende por persona humana, que en los regímenes neoliberales lo que primero se degrada es el valor del ser humano. Con tal de que mis bienes estén bien, no me importa que se mueran 5 o 10 muchachos que son reemplazables, que es lo que estamos nosotros observando. Con tal de que mi almacén funcione, con tal de que mi fábrica no se pare, con tal de que mis abastecimientos lleguen, mi logística se dé, no me importa que maten 3 o 4 negritos y que la fuerza pública se haga sentir con el poder de las armas del Estado. Ustedes son todo lo contrario de eso, compañeros. La tarea que tienen en este momento es una tarea absolutamente patriótica. Patriótica es la conjunción de los elementos de unidad de una sociedad, compañero. Entonces, la tarea en términos de sindicato, la tarea en términos de confederaciones de un sindicalismo democrático es inmensa. Y ahorita llegó el turno de ustedes, es lo más importante. Tienen el uso de la palabra. Estuvieron luchando y luchando por todas, imagínense, tratando de buscar un objeto y una justificación en términos de recuperar una rama que ha sido siempre muy maltratada, pero a ustedes les llegó ahora el turno de su discurso. Y más que su discurso, de su coherencia. Y vamos adelante. Yo creo que esto va para necesariamente una reformulación del contrato social y una reestructuración del funcionamiento, no de la parte dogmática de la Constitución, como lo comentábamos en ocasiones anteriores, sino de la forma como funciona el Estado. Eso no puede seguir así. ¿Y quiénes son los abanderados? Los que van allá con la bandera nacional buscando un mejor derrotero, un mejor horizonte, sino los jueces de la República. Es que no son los jueces de Buciacurí ni los de La Guajira, ustedes son de la República de Colombia, compañeros. Sí, señor. Y el sindicalismo es un sindicalismo que tiene que ser necesariamente conectado con el momento histórico que vive el país. Conceptos supremamente importantes los que nos ha dado el doctor Gómez Aranguren. Usted está escuchando en vivo a fondo con la CUT y sí que hoy hemos estado a fondo. Son en este momento las 6:55. Vamos a cerrar. Jason, te quería preguntar, este paro es el 25 y 26. Mañana hay un foro del Tribunal de Cali. Nos han invitado, a Jason también, para seguir reflexionando sobre esta reforma. Brevemente, Jason, en unos 2 o 3 minutos, para darle 2 minutos luego del cierre, ¿qué tendrías que decir sobre qué está haciendo Azonal en lo que tiene que ver con este paro y la coordinadora que también está impulsando y convocando a este paro? Bueno, Freddy, antes de despedirme, yo sí recojo con mucho ahínco y con mucho aprecio las
las últimas palabras del doctor Gómez Aranguren, porque parece que hubiese una confusión dentro de los judiciales, que nos autocercenamos la actividad de que nuestra actividad es una actividad profundamente política, y es tan política porque nosotros entramos en colisión con un modelo, como decía el doctor Aranguren, neoliberal. Y el ejercicio de rechazo que hacemos hoy a las reformas de la ley estatutaria de justicia es a que se siga profundizando ese modelo neoliberal, inclusive en lo que reitero la idea con la que inicié, dentro de la administración de justicia, que es quien está llamada a soportar el Estado social y democrático de derecho. ¿Y por qué? Porque como al establecimiento, al gobierno nacional, le resulta incómoda las decisiones judiciales. Y eso se advierte cada vez que, por ejemplo, el presidente sale a rechazar decisiones judiciales desde su pedestal de presidente. Pero además se advierte en cómo preferimos entregarle funciones a particulares, a órganos del Ejecutivo, porque la rama judicial es quien se ha opuesto. En gran medida el país le debe a la rama judicial el que no se haya profundizado aún más el modelo económico del país. Han sido decisiones valerosas de nuestros jueces las que han frenado proyectos lesivos para el país, como por ejemplo la exploración de fracking, etcétera, etcétera. Hoy hemos puesto trabas a través de la Corte Constitucional a iniciativas lesivas en los planes de desarrollo de los últimos gobiernos y de los gobiernos en general. Entonces, sí recibo con mucho ahínco, y creo que esas voces del doctor Gómez Aranguren deben hacer eco dentro de los servidores judiciales. Y es que en nuestro ejercicio jurisdiccional, cada vez que fallamos una tutela, cada vez que le ordenamos al Ejecutivo que cumpla las funciones que está llamado a garantizar los derechos fundamentales de los colombianos, estamos haciendo un acto político importante. Un acto político que se concreta en ese elemento o en esa tensión permanente que tiene la Constitución nuestra entre todo ese plexo garantista de la parte dogmática de la Constitución y todo ese plexo neoliberal de la parte orgánica de la misma. Entonces, yo sí celebro eso. ¿Por qué la rama judicial convoca, y desde la Zonal Judicial y la coordinadora convocamos esta jornada de paro? Porque miren, vienen es justamente a cobrar a la rama judicial esa valentía de poder ejercer ese principio de independencia judicial y de poder sostener, reitero, el Estado social y democrático de derecho. Al otorgarle funciones a un órgano altamente deslegitimado, como lo es el Consejo Superior de la Judicatura, pero además atentando contra lo que ha sido un bastión importante para que lleguen jueces, como decía el doctor Gómez Aranguren, en ejercicio de independencia, como lo es la carrera judicial, que de pronto no tuvimos oportunidad de desarrollarla, pero que es necesario poder entrar a rechazarla, justamente por todo lo que hemos esbozado y por lo que seguiremos esbozando en todos los espacios que se sigan abriendo, porque los tiempos son cortos. Así como, digamos, el proyecto de ley 010 fue derrotado en las calles, así como la reforma tributaria fue derrotada en las calles, así como el pueblo colombiano cobró la renuncia de Carrasquilla. Yo creo que es necesario que cobremos esta reforma a la justicia, y además porque los tiempos son breves. Tenemos solamente 3 semanas para lograr que el Congreso archive, y no decimos ni negamos que no necesitamos una reforma a la justicia. Desde la Zonal Judicial y desde la Coordinadora Sindical del Poder Judicial somos conscientes de las necesidades de una reforma, pero una reforma profunda a la justicia, y no una reforma que solamente tenga la visión o cosmovisión de uno de los actores de la justicia, como sería el Consejo Superior de la Judicatura o el Ministerio de Justicia. Aquí requerimos un acto político importante de todo lo que denominamos el país judicial. Aquí necesitamos escuchar las voces de los litigantes, las voces de las organizaciones sindicales, las voces de la academia, las voces de las mismas cortes, de los jueces, de los empleados, de ese juez que en el rincón más grande de Colombia tiene que administrar justicia. Necesitamos escuchar todas esas voces para poder construir una reforma que sea auténtica, acorde a las necesidades del país, acorde al momento político por el que atraviesa el país, y que permita poder brindar una justicia realmente autónoma e independiente y de garantías para todos los ciudadanos. Freddy. Muy bien, Jason. Las voces nos dicen que debemos despedirnos. Su saludo de despedida, doctor Gómez. Bueno, como la rama entra en detención de actividades por 2 días, que se entienda que
esa actividad simboliza el compromiso de los jueces de Colombia por un Estado realmente democrático de derecho. Y que la más rama está militante, que le importa a su país, que se empodera de su país y que en las condiciones difíciles de la pandemia en que se está viviendo, igual los jueces de Colombia están comprometidos con el país, con la patria, en los momentos difíciles que vive nuestra sociedad. Eso es muy importante. Y ese paro tiene todo ese significado, compañeros, no solamente en términos de la lucha cotidiana que ustedes libran, sino en términos del acompañamiento que el Poder Judicial Democrático de Colombia le hace al movimiento ciudadano en curso. Muy bien, doctor. Gracias, Freddy. Muchas gracias. Dicen que cuando estamos en los paros y en las huelgas, se hace un curso de derecho laboral colectivo, pero cuando estamos en la protesta social, es un curso de derecho constitucional el que están haciendo los jóvenes en las calles. Un saludo especial al cierre, al Comité Nacional de Paro. Ellos continúan en su labor, continúan reunidos. Mañana nos invitan a que se presenten. Listo. Terminamos.